Bueno, en el video de hoy del canal vamos a explicar el concepto de impedancia, lo cual es un concepto complejo. Antes de poder ver qué es la impedancia, vamos a tener que repasar dos conceptos. El primero es la resistencia, la cual es la oposición de un circuito eléctrico al paso de la corriente en corriente continua. Como sabemos, está dada por la famosa resistencia, que es medida en ohmios, la cual absorbe la corriente y la disipa en forma de calor. Bueno, mencionamos la corriente continua, pero no a la corriente alterna. ¿Por qué? Bueno, como sabemos, la corriente continua es constante, pero la corriente alterna tiene dos semiciclos, como es el de la imagen, uno en la parte positiva y otro en un semiciclo negativo, que es en función del tiempo. Bueno, para poder controlar de manera eficaz a la corriente alterna, necesitaremos mucho más que la resistencia, y acá es cuando entra la reactancia, la cual, a diferencia de la resistencia, que absorbe energía y la disipa en forma de calor, la reactancia almacena energía a través de campos magnéticos o campos electromagnéticos. Pero bueno, según qué tipo de absorción de campos tengamos, va a tener un efecto. Bueno, ahora vamos a ver qué influye la reactancia dentro de un circuito eléctrico. Según si es un circuito con una reactancia capacitiva, este va a tener que la corriente, el desfasaje de corriente va a estar adelantado con respecto a la tensión unos 90 grados. Y en caso de ser inductivo, todo lo contrario. La corriente se va a trazar 90 grados con respecto a la tensión. Y bueno, según la variación de valor del capacitor o inductor, va a ser dependiendo de la frecuencia. Como podemos ver en la fórmula, si la frecuencia de un valor bajo, el valor del capacitor tiene que ser mayor. Recordemos que los valores capacitores suelen ser nanofaradios o microfaradios, así decir. Por ejemplo, en caso de multipliquemos 2pi por 1 y no sé, tenemos 100 microfaradios, el valor del capacitor va a ser muy alto. Por eso cuando en un circuito de continua, un capacitor directamente lo contamos afuera del circuito, porque va a tener una reactancia muy alta. Y bueno, en caso de un inductor, cuando más aumentemos el valor de la frecuencia, va a ser muy alto. Y bueno, como podemos ver en la gráfica, es cómo se comporta la reactancia dependiendo de la frecuencia. Como podemos ver, por ejemplo, vemos que la capacitancia, si el valor de la frecuencia es muy bajo, es muy alto, y y la inductancia es bastante baja. Y como podemos ver, va aumentando según la frecuencia y la otra disminuye. Y acá, justo en un punto en que las dos se unen, se las suele nombrar con el nombre resonancia. Que bueno, aquel que entienda un poco de música va a entender el porqué, pero bueno, eso sería tema para otro video, nos iríamos del tema. Ahora sí, la razón por la que entraron al video. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la combinación de estos dos conceptos mencionados anteriormente. Y como vimos antes, la resistencia es la oposición a la corriente alterna. Y ahora, junto a la reactancia, estas dos se oponen al paso de la corriente alterna. Y como en corriente continua, su fórmula es igual a tensión del circuito dividido la corriente del circuito. Además que también podemos decir que la impedancia es igual a la resistencia más la reactancia del circuito, por la cual es un tema complejo, ya que es un número complejo. Y recordemos, un número complejo es una parte real, está conformado por una parte real y la otra imaginaria. Y bueno,
Por su parte, la parte real es la de la resistencia y la reactancia es la parte imaginaria, debido a que cambia según la frecuencia y además representa un desfasaje y un ángulo. Y bueno, y también podríamos decir, con todo lo mencionado, que la diferencia de desfasaje entre la tensión y la corriente es igual al ángulo de la impedancia. Pero bueno, y ahora podemos ver acá la gráfica según el desfasaje, según qué tipo de componente tengamos. En caso de ser un resistivo puro. Bueno, acá entramos a Multisim, que es una aplicación para simular los circuitos que nosotros queremos armar. Y bueno, lo que acá estamos mostrando es un circuito capacitivo en serie, o sea, una fuente de corriente alterna y un capacitor conectados en línea. En este caso, la corriente va adelantada a la tensión porque el capacitor se carga y se descarga todo el tiempo. Una corrección que yo quería hacer es que acá nosotros estamos pudiendo medir la corriente sobre la resistencia testigo, que es un método para poder medir esta medida en este tipo de circuitos, que acá, bueno, está abajo del capacitor de 100 nanofaradios. Algo que también yo quiero decir es que cuanto más alta la frecuencia, menos se opone el capacitor al paso de la corriente. Por eso es que no es exactamente igual a menos 90 grados, ¿no?, el desfasaje en este circuito. Por lo tanto, tendríamos que ir variando la frecuencia de la fuente de tensión en alterna. Acá lo que nosotros mostramos en la pantalla es un circuito inductivo en serie, o sea, una fuente de corriente alterna conectada con una bobina. En este caso, la tensión va adelantada a la corriente, porque la bobina se resiste a los cambios de corriente por el cambio magnético que la misma bobina forma. La impedancia de esta se calcula como J omega L, y cuanto más alta la frecuencia, más se opone la bobina al paso de la corriente. Es un circuito así. El fase entre la tensión y la corriente es de más de 90 grados. Y ahí lo mostramos en el osciloscopio. Ahora, con este circuito mixto, o mejor dicho, RLC en serie, resistor, inductor, capacitor en serie, tenemos una resistencia, una bobina y un capacitor, todos en línea con una fuente alterna. La resistencia deja pasar la corriente sin desfase, la bobina hace que la tensión se adelante, como en el anterior dije, y el capacitor que la corriente se adelante. Dependiendo si predomina la bobina o el capacitor, el circuito se comporta como un inductivo o capacitivo. Y bueno, si estas dos reactantes se igualan, hay resonancia, que eso lo vamos a ver en otro video, que resumidamente es donde la corriente es máxima y el circuito se porta como si fuera solo una resistencia. Y ahora, después de esta explicación, queremos desafiarlos a ustedes a hacer un ejercicio de este estilo, del cálculo de impedancia, sea en serie, paralelo o mixto. Nos vemos.